Muy buenas tardes. Hoy como siempre agradecemos a Dios. Estamos agradecidos con Dios por el que nos permite estar en la Santa Cena este día tan especial. Todos los martes 6:30 de la tarde aquí estamos transmitiendo para ustedes lo que es la Santa Cena. Hoy es un día para nosotros muy especial, que lo hacemos con un aprecio muy grande por la comunidad, aquellos hermanos, hermanas que periódicamente no están celebrando la Santa Cena. Y quiero pedirle de favor a cada uno de ustedes que se preparen para celebrar la Santa Cena, porque en verdad es algo extraordinario, es algo que Dios nos pide que lo hagamos en memoria de Él todos los días de nuestras vidas, si es posible hacerlo. Es recomendado hacerlo porque nosotros tenemos ese privilegio de poder celebrar la Santa Cena en memoria de Él. La celebración de la Santa Cena conlleva consigo un efecto en nuestra vida espiritual, directamente en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque el pan que nosotros comemos es la palabra de Dios, el alimento de la palabra de Dios. Y creo que todos los que somos salvos tenemos la instrucción de la misma palabra, de cada día tengamos en cuenta la relación personal con nuestro Dios. Antes de continuar, quiero invitar a todos a que tengan su trozo de pan, su jugo, su refresco, para celebrar la Santa Cena. En aquellos tiempos se celebraba con vino. Era un vino especial para los alimentos, y era lo normal en ese tiempo, ¿no? Pero ahora es espiritual, en el sentido de que es representación de la sangre de Cristo, y necesitamos nosotros hacerlo en memoria de Él. No necesariamente tiene que ser vino, pero de preferencia que tengas el jugo de uva y el pan, y puedas tenerlo para compartirlo con las personas que están alrededor tuyo. Todos los martes estamos juntos celebrando este tema de la Santa Cena, y siempre me acompaña mi amada esposa, o yo la acompaño también, o sea, juntos, siempre lo hemos hecho juntos. Hoy ella está fuera de la ciudad, ella está fuera de lo que es el tiempo de celebrar la Santa Cena conmigo aquí, pero sin embargo aquí estoy yo con el deseo de mi corazón de siempre compartir algo que sea para edificación para nosotros. Todos tenemos el acceso a celebrar lo que es una vida, esa vida que vino de Dios, esa vida que vino de lo alto. Y muchas veces nosotros no nos percatamos del valor que tiene el celebrar ese gozo, esa alegría de tener una vida nueva, ¿no? Y quiero, antes de proseguir, quiero leer aquí en la palabra de Dios, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, esta parte que es: toda la palabra es inspiración de Dios. Toda la palabra de Dios es poderosa. No hay nada que esté escrito aquí que no sea poderoso. Dice la Escritura: bienaventurado sea el Dios y Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y continuando en el versículo 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y
quiero hablar un poco sobre la importancia que tiene el plan que Dios tiene desde antes de la creación del mundo. Hoy estuve hablando y tuvimos una muy buena plática, yo y mi hijo Isarel, y tuvimos un diálogo con respecto a lo que era el sacrificio perfecto que Jesús hizo al dar cumplimiento a lo que Él vino. Él vino a darle cumplimiento para rescatarnos del sistema que el diablo tenía en dominio sobre la humanidad. Y la única manera que él podía tener el poder, el diablo, era que así como entró el pecado por un hombre entró lo que es la realidad de la salvación. Y queremos dejarte saber que el triunfo de Jesús fue el ir a la cruz, el morir. Y esa muerte de cruz y ese derramamiento de sangre fue lo que a nosotros nos hizo libres del sistema del reino de las tinieblas. Y vuelvo a leerlo para poder comprender y entender lo que estamos hablando y cómo aplicarlo en nuestra vida. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, la bendición la tenemos. La bendición está en nosotros, porque nosotros estamos en Cristo, en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes, según Él o sea, el plan de Dios. Muchos piensan que cuando Cristo muere, resucita y se va al cielo, ahí acabó el proyecto de Dios. No, esto estaba programado antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha. El propósito aquí está, para que fuésemos santos y sin mancha. Quiere decir que Dios está interesado en que usted y yo tengamos un estilo de vida apartados completamente del sistema de las tinieblas de este mundo, lo cual nos han vendido la idea que es muy difícil y que se le ha dado mucho crédito al diablo. Y la realidad es que Jesús venció al diablo, le quitó la potestad, le quitó el poder, le quitó todo lo que él tenía, y a nosotros nos invistió de poder para que nosotros ahora pudiésemos caminar bajo el plan de Dios y poder ejercer un reino. Hoy estuve compartiendo, y te voy a compartir aquí algo que me gustó mucho en el libro de Romanos. Dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, estábamos destituidos de cómo nosotros podíamos haber vivido si Adán y Eva no hubiera pecado. Nosotros fuésemos una humanidad poderosísima aquí en la tierra. Pero como vino el pecado, automáticamente fuimos destituidos, dice, de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, la redención, el pago de lo que nos separaba de la comunión con Dios, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El creer, el poder que tiene la sangre que vertió Cristo sobre nosotros para limpiarnos del pecado, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al que es de la fe de Jesús. Veamos el valor
el valor que Dios le dio a la fe en Jesús. Todos sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero tenemos que nosotros sintonizar nuestros pensamientos con los pensamientos de Jesús. Por ejemplo, si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, tenemos nosotros que darnos cuenta que el tipo de fe que tenemos es porque creímos la palabra, no porque oímos la palabra. Y ese es un punto que quiero tratar muy fuerte, porque me he dado cuenta que el problema de muchos hermanos de nosotros cristianos que aman a Dios tienen el problema de cómo creer en Dios, cómo creerle a Dios. ¿Por qué? Porque de muchas maneras se ha infiltrado una mala información para confusión de cómo creer con el corazón. La Biblia dice que el hombre nacido de nuevo nació de lo alto, de una simiente incorruptible. Por lo tanto, esa semilla, ese hombre interior que nació, tiene la facultad por naturaleza de creer. ¿Por qué? Porque nació de Dios. El hombre que estaba muerto en delitos y pecados no podía creer en lo que es espiritual. Inclusive Jesús le dice a Nicodemo, el hombre natural no puede entender, no puede aceptar, no puede creer las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, esa es la razón por la cual yo estoy convencido de que todo aquel que es nacido de Dios está facultado para creer. Punto. ¿Por qué puedo creer? Hay mucha gente que no es cristiana y dice, no, yo sí creo. No, el diablo también cree y tiembla, dice la Biblia. Pero estoy hablando de creer, cómo creer lo que Dios dice para ejercer el reino de Dios que Él dice. Porque eso es lo importante en este tiempo. Creer cómo vivir agradando a Dios, como estábamos leyendo ahorita aquí. Dice la escritura en Efesios, dice, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Esto parece que fuese como un reto, algo muy difícil, algo que no se puede. ¿Usted cree que Dios nos hubiera pedido algo que no se pudiera vivir? Claro que no. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios que a su Hijo unigénito, o sea, nos dio su palabra para que por medio de la palabra, la fe en Jesús o la fe de Jesús, operara en nosotros para que el propósito fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo nos podemos mantener ahora nosotros sin mancha delante de Dios? Bueno, la única manera que nos podemos mantener sin mancha delante de Él es creyendo en la fidelidad que tiene Dios. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Dios no tiene cambios de manera de pensar. Él, si su palabra está dicha para que nosotros la creamos en el corazón. Y eso nos garantiza a nosotros que el creer lo que Él dice te va a mantener apartado de lo que el sistema, este mundo de pecado, te quiere tener en dominio, en control. Y eso es algo que nosotros tenemos que cuidar muy estando alertas, como dice la Escritura, dice la palabra de Dios, que velemos por vuestra salvación. Nosotros tenemos que estar atentos a nuestra salvación y velad con temor y temblor por ella, cuidarnos al extremo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios lo estamos leyendo aquí en el libro de Efesios, que nos dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así es. Dios quiere que nosotros nos mantengamos en santidad, apartados para Él. Y te vuelvo a repetir,
Cuando tú ya crees en tu corazón que naciste de Dios y que naciste con una habilidad que Dios nos dio por su naturaleza de Él, Él nos dio habilidad para creer. Nosotros tenemos esa habilidad. Y creo yo fielmente que tú puedes creer y también puedes dejar de creer. Pero creer con el corazón es muy diferente que creer con la cabeza. Porque cuando tú crees en el hombre interior tiene facultad de generar, de hacer y manifestar lo imposible posible. Por ejemplo, todos queremos vivir bien, todos queremos estar felices, todos queremos estar contentos, pero necesitamos saber qué dice la palabra, cómo yo voy a desarrollar por fe en el hombre interior lo que la Biblia nos dice. Porque si usted quiere desarrollar la Biblia mentalmente, ¿sí?, lo va a decepcionar. ¿Por qué? Porque tarde o temprano se va a dar cuenta que la Biblia, cuando uno solamente opera con la capacidad intelectual y no opera el hombre interior, vemos que las cosas no suceden, vemos que las cosas no se dan, y ahí vamos con Dios a quejarnos con Él y a decirle: ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué he estado orando por X cosa? ¿O por qué he estado creyendo por esto y no sucede nada? ¿Por qué? Porque el sistema de Dios es creer con el corazón. Con el corazón es la fuente divina que surge del cielo, porque de Él nacimos, y de ahí surge la palabra de Dios, de lo que crees con el corazón y lo hablas, y comienzas a vivir cosas extraordinarias, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero ¿quién puede ser un portador de la palabra de Dios? Alguien que sabe que nació del mismo Dios. Voy a leer algo aquí en el libro de Romanos, antes de continuar. En el libro de Romanos 5:17 vamos a leer un versículo que hoy estuve escudriñando y dije: vamos a compartirlo. Dice la Escritura: pero si la transgresión de un solo reinó la muerte. Fíjense, ahorita leíamos en Efesios que Dios nos quiso para que fuésemos santos y sin mancha. Y eso es algo maravilloso que nosotros tenemos que vivir, que tenemos que experimentar cada día, ¿verdad? Y creemos que creemos fielmente el valor que tiene la palabra de Dios para instruirnos, para capacitarnos, para enseñarnos. Y ahorita hablábamos que parece un extremo, uno que es muy difícil hacerlo. Pero cuando uno se informa, se entera y cree con el corazón lo que la Biblia nos dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, voy a leer en Romanos 5:17 lo que dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿estaba muerta la gente? No, reinó la naturaleza, el sistema del autor de la mentira, del padre de la mentira. Reinó el de estar separados del Dios vivo. Ahora ya no estamos separados del Dios vivo, ahora vivimos en Él. Ahora estamos en Él, estamos en Cristo. Y dice la Escritura: mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Está hablando de un reino, hermanos. El ejercer un reino
que Dios dice que podemos ejercer un reino, es una autoridad que tenemos superior a lo que tú te puedas imaginar que controla este mundo. Todo lo que controla este mundo. Hoy hablaba con Isarel, mi hijo, y le decía, ¿cuántas personas gobiernan la economía en el mundo? Vamos a hablar que un puñado de 1% son los dueños de toda la riqueza del mundo. Pero la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ya empezó a darse cuenta que el poder que tiene el reino de Dios actualmente, ahorita, en este momento, la iglesia tiene el poder para tomar autoridad y poder sobre todas las cosas de este mundo, no las que pertenecen al sistema del pecado, sino el que nosotros vivamos destruyendo aquellas obras de las tinieblas, aquello que nos enfada, aquello que nos enferma, aquello que nos roba, aquello que nos miente. Y eso se infiltró muy fuerte en las comunidades cristianas. Pero ahora vemos mucho más, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Tiene que tener una característica especial los que reinan en vida. Los que se apropian de la abundancia de la gracia. ¿Cuál es la gracia? Jesús mismo es la gracia. El que se apropie de esa realidad que está en nosotros. Por eso el andar en el Espíritu, como está escrito en Romanos, es la base fundamental para todo creyente. Andando en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque no te van a llevar más que a una vida carnal, a una vida de este mundo. Si Dios lo quiere hacer para manifestarse a través de usted, a través de mí, como dice en el libro de Efesios, sin mancha, santos delante de Él. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque somos reyes. Somos reyes. Somos autoridad del cielo aquí en la tierra. Mucho cristiano no medita en eso, no piensa en eso. ¿Y por qué? Porque no entiende su cerebro. Y eso hace que uno mismo niegue lo que Dios dice. Porque esto es de creer con el corazón. Con el corazón se cree para justicia. Hubo una persona que en un momento dado conoció al Señor y pasó por algo difícil en su vida y dejó de congregarse. Con el tiempo, pues las consecuencias se dejaron ver en su vida, tanto mental, emocional y físicamente, financieramente. Y nos dimos cuenta que lo único que podía restaurar su vida era Jesús. Dice la palabra de Dios: volvaos a mí, yo me volveré a vosotros. Y el que se humilla será exaltado. O sea, quien vuelve al sistema de Dios, Dios lo vuelve a restaurar. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer nada cuando alguien escoge vivir bajo el dominio del diablo, bajo el sistema del diablo. Hasta que esta persona que estuve hablando con él, y le digo: tú te alejaste de alimentarte de la palabra de Dios, tú te dejaste de congregarte, tú abandonaste una visión, dejaste de apoyar un plan de Dios. Todo lo que tú hiciste es una realidad, pero también es una realidad que Dios no te mintió cuando te aceptó como hijo. Desde el momento que Jesús oyó tus palabras y le declaraste que Él iba a ser tu Señor, Él te recibió como hijo. Tú le abandonaste, pero Él no te abandonó. Él sigue contigo. Y en el momento que le dije eso a esta persona empezó a llorar y a darse cuenta que Dios no miente. Es la falta del conocimiento verdadero que necesitamos toda la iglesia. Toda la iglesia necesita empezar de nuevo
Y yo creo que el 80% tiene que desaprender las mentiras. ¿Por qué? Porque el Evangelio es verdad, el Evangelio no va a cambiar. Y entonces nos hemos informado con tantas cosas que nosotros no sabemos. Por eso es bien importante que tú y yo sepamos la importancia que tiene y el valor que tiene lo que es saber la verdad. Conoceréis la verdad, dice la Escritura, y la verdad os hará libres. Y vuelvo a leer en Romanos 5:17. Dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. O sea, nosotros no vamos a reinar por nuestra denominación, nosotros vamos a reinar por Cristo. Y el reino de Él es el mismo reino. Actualmente está vigente aquí en la tierra. Todas las familias y situaciones están pasando críticamente. Muchas familias. Donde hay un reino en la iglesia, hay un reino en cada uno de nuestros hermanos. Por eso es importantísimo el tener una buena asociación divina con quien ejercer el reino de Dios y vivirlo. ¿Por qué? Porque no puede andar una persona, ¿sí? No puede ejercer el reino de Dios fuera del camino. Puedes vivir, sí, pero no vas a ejercer la vida del reino. Y ejercer la vida del reino es vivir. Por eso Jesús dijo, vengan a mí el que esté cansado, agobiado, yo lo voy a hacer descansar. Vivir la vida de Dios es descanso. Y por eso te invito a que todo el tiempo que tú puedas celebrar la Santa Cena, lo realices, lo hagas en tu casa, lo hagas con tu familia. No necesitas un estudio bíblico de 2 horas para celebrar la Santa Cena. Solamente estar en un momento de oración y hacer lo que dice la palabra de Dios, donde celebramos la Santa Cena en 1 Corintios. Y nos dice que nosotros mismos nos analicemos a nosotros mismos. Dice la Escritura que cada uno a sí mismo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Uno mismo tiene que ser sincero con Dios y decirle, perdóname, Señor, si ese es el caso de una persona. Pero si tú sabes que estás bien con Dios, también tienes que aprender a disfrutar en su presencia. Su presencia no es cuando están los tamborazos en una iglesia o los gritos. No. Cada vez que tú estás respirando, su presencia está activa en tu vida. Y por eso es motivo más que suficiente como para decir, gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Así que te invito a que prepares tu jugo y tu pan para celebrar la Santa Cena, pero antes vamos a orar, vamos a hacer una oración. Te invito a orar, te invito a que le digas al Señor, tú ahí en privado donde se encuentra, le diga al Señor, Señor, perdóname, he estado viviendo de una manera incorrecta, ¿sí? Aleluya. Pero hoy es el día que tú puedes ponerte a cuentas con Dios, si ese es el caso de usted. Si no es el caso de usted, disfruta la vida en Cristo. Libera la sonrisa, libera el gozo, las cualidades de un rey. Es la paz, estar en paz.
No eres un rey común y corriente, eres un rey del cielo aquí en la tierra. Mucho más reinarán en vida, dice el mismo Jesús. Así que te invito a que hagamos juntos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos juntos, unánimes, diciéndote, Señor, perdónanos. Hoy venimos a pedirte perdón, Señor. Perdónanos por no vivir tu perfecta voluntad, el plan divino que tú tienes. En el nombre de Jesús, Señor, nos rehusamos, oh Dios. Perdónanos, Señor. Pero hoy estamos dispuestos, oh Dios, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos despojarnos de toda carga, de todo peso, de toda mentira. Señor, gracias por habernos dado el privilegio de ser engendrados por ti, de ser hijos tuyos. Nos hiciste nacer de ti, Señor. Ahora nos disponemos, Señor, creyendo con el corazón y confesando con nuestra boca en ti y en esta palabra, Señor, de que podemos creer por naturaleza en tu verdad, que podemos valorarla y ponerla por obra como estilo de vida. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Amén. Dice la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Puede tomar su trozo de pan, compartirlo con su familia, con quien esté usted, y en el nombre de Jesús comerlo. Puede comerlo. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, aleluya, en mi sangre. Hacer esto todas las veces que lo bebieses, en memoria de mí. En memoria de Él, puedes tomar la copa y puedes tomarlo. Puede tomarlo. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieses esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, esta es la realidad de celebrar la Santa Cena. Cuando uno celebra la Santa Cena, esta celebración es del nuevo pacto en su sangre. Esa sangre nos mantiene en perfecto estado ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Hermanos, los espero el próximo martes 6 de la tarde. Y recuerda invitar a alguien. Invita a alguien. Hay mucha gente que tú amas, que tú conoces. Asilo de ancianos, centros de rehabilitación. Hay tantos lugares que se requiere y se necesita. Pero somos nosotros los que tenemos que hacerlo para que muchos hermanos de nosotros
puedan celebrarlo juntos y poder compartirlo. Yo te invito a que a partir de todos los martes 6 de la tarde te sintonices en Facebook. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.